tal vez lo mejor que puede ocurrir en la vida de cada uno de nosotros como seres humanos y habiendo conocido del Señor. Sé que para muchos de nosotros hay cosas supremamente importantes en la vida, pero yo pienso que lo mejor es lo que podemos compartir tomando de la palabra del Señor. Le damos gracias a Dios porque Dios es tan bondadoso con nosotros que nos permite que la mayor parte del tiempo que nosotros usamos, lo usamos para darnos gusto nosotros. Gracias a Dios por ese maravilloso plan que Él formó. Pero sí debemos de estar conscientes que en los tiempos que ahora estamos, es bueno que nosotros entendamos que el Señor nos ama de una manera tal que muchos de nosotros debemos estar supremamente agradecidos. El solo hecho de que nos podamos llegar a un sitio a congregar o a hablar de la palabra del Señor o escudriñar su palabra. Hay mucha gente que no tiene esa oportunidad. Hoy vamos a mirar día de reposo o sábado de la ley. Esto tiene que ver con muchas de las cosas que acontecen a través de lo que la gente ha hecho con una ciencia del hombre que se llama escatología. Entonces nosotros entendemos que tanto la hermenéutica y la escatología son las dos ciencias que el hombre hizo para darle interpretación al texto bíblico. Muchas personas ignoraron que estas interpretaciones del texto bíblico lo que hizo fue formar ramas de sectas y una cantidad de cosas que han venido aconteciendo, porque cada interpretación del hombre, como la quiere interpretar, entonces de ahí nace una religión. Un ejemplo es que los testigos de Jehová interpretan la escritura como a ellos les parece y entonces ellos niegan la deidad de Cristo. Los mormones toman la escritura y le dan la interpretación que ellos quieren. Ellos dicen que si usted toma tinto, hoy todos vamos a pecar, porque hoy va a haber tinto. Muchas iglesias de sana doctrina hacen que las personas vengan, o sobre todo las mujeres vengan con sus faldas hasta el tobillo, porque si vienen en pantalón es pecado. Y hacen una cantidad de cosas a través de la interpretación misma de ellas del texto. Algo que han ignorado estas personas es que el texto no es de interpretación, el texto es de revelación, porque este libro no es un libro común y corriente, el de la Biblia. Es un texto que se necesita que nosotros entendamos que es de revelación, y la revelación viene solamente a través de la comunión que tú tienes con el Señor, con la palabra, y el Espíritu Santo te revelará la Escritura. Yo no estoy en contra de los cursos que se hacen en los seminarios bíblicos ni nada de esa cuestión, pero uno debe tener conciencia que normalmente cuando esto ocurre, lo que ustedes están atrayendo es el conocimiento de un hombre a través de un plan pedagógico que él hizo para
al pueblo de Israel. Muchos de nosotros hoy podemos criticar la base bíblica de los judíos a través de que ellos guardan el día de reposo, comienzan el viernes a las 6 de la tarde y terminan el sábado a las 6 de la tarde. Es bueno, un día que alguien nos invite allá, yo ya tuve la oportunidad de vivir un día con ellos y es sabroso, pero un día, no siempre. No siempre, porque es algo que ellos lo están haciendo y muchos pueden criticar esa parte. Pero ellos no entienden nada de estas cosas porque precisamente no tienen a Jesús en su corazón. Entonces el Señor les está dando una indicación que mientras que ellos vivan bajo la ley, les toca guardar el día de reposo. Tienen que hacerlo. No hay otra indicación ahí. 6 días trabajarás, oiga, pero nada que nos dice cuáles son los 6 días que trabajamos. 6 días trabajarás. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, y el séptimo día cesó y reposó. O sea que son 6 días de trabajo y uno de reposo según la indicación que nos da la Escritura. Claro, hoy estamos todos, hoy se trabajan 8 días a la semana. La gente empezó a hacer cosas extrañas. Hoy parece que el consumismo nos llenó, entonces al llenarnos ya no hay tiempo para las cosas, sino para lo que nosotros necesitamos. Decía alguien, para pagar las cuentas. Éxodo 31:14 dice: así guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. Miren que aquí hay algo bien particular, aparece la palabra santo. El día de reposo es santo. Y en estos días hemos estado aprendiendo que entre santo y santos hay una gran diferencia. Y hemos estado enseñando que santo es solo uno, porque santo significa inmaculado, transparente, puro. Pero santos significa apartados. Por eso ni Pachito, ni la señora esa Laura, ni nadie es santo. Solo Dios es santo. Solo Dios es santo. Pero Él está dando aquí una indicación, que el día de reposo es santo. Y entonces muchos de nosotros podríamos hoy levantarnos y decir, pero si solo Dios es santo, ¿cómo nos atrevemos a decir que el día de reposo es santo si solo Dios es santo? Eso está bueno, me gusta eso. Después van a saber por qué, hoy lo van a saber. Entonces, así guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. Al que le tocaba guardar eso. Pero es curioso porque aquí dice que cualquier obra que hiciere. Ahorita vamos a mirar porque es curiosa esa palabra. En Isaías 1:13 el Señor les está reclamando a su pueblo. Esto es más curioso. El Señor va a reclamar a su pueblo. Nosotros tenemos cómo hacer eso, ya todavía no. Dice aquí: no me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo.
unas fiestas, todo eso que les está diciendo que él abomina, él mismo se las había indicado, él mismo se las había dado, él les había dado las instrucciones a través de Moisés para que ellos hiciesen esa celebración, porque ellos iban a alcanzar ciertas cosas que él ya les había prometido. Y era de adoración y alabanza siempre al Rey. Hasta el momento, parece ser que hemos estado solamente viendo todo lo del Antiguo Testamento. Ustedes piensan, de acuerdo a lo que hemos rápidamente visto, vamos a ver este versículo y les voy a hacer la pregunta. Oseas 2:11. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo y todas sus festividades. A la desobediencia del pueblo de Israel antes de que se fueran en cautiverio donde Nabucodonosor o a Babilonia, entonces el Señor dijo que les iba a cesar todo ese tipo de situaciones, porque ya estaban molestos. Pero analicen una cosa, él habla de las fiestas, dice sus fiestas y sus días, no dice ni día de reposo, dice sus días de reposo los voy a hacer cesar, sus fiestas los voy a hacer cesar. Nunca habló de lo que él dijo, sino de lo que nosotros le damos. O lo que le daban a ellos, salud. Bueno, yo no estoy muy lejano a pensar en lo que estoy diciendo aquí, pues es así de sencillo, es lo que nosotros le damos. Nosotros tenemos una concepción de algo que nos han dicho para nosotros hacer y lo hacemos como a nosotros nos parece. No en vano la palabra dice que todo lo que el hombre tiene como sublime, Dios lo tiene como abominación. Porque nosotros somos los que le damos el matiz, el carácter a lo que vamos a hacer, pero no hemos seguido la instrucción clara del Señor. La pregunta sería, ya que hemos estado viendo tanto de esto del día de reposo, porque todos nos están hablando del día de reposo, nosotros hoy, en nuestra época actual, debemos de creer que guardamos el día de reposo o no. ¿Si habrá día de reposo hoy? Como lo escriben ahí, ¿no? De acuerdo a las indicaciones que hemos estado viendo, parece que no hay día de reposo. Pasemos. Isaías 58:12. Santo Dios. La observancia del día de reposo. Vamos a mirar que las indicaciones, todas las indicaciones, y ese es el que si quiero ver, Carlitos, vamos a mirar que todas las indicaciones que el Señor hace desde el versículo 12, que vamos a mirar con respecto a la observancia del día de reposo, no tienen que ver nada con lo que el hombre se inventó o con lo que hasta el mismo judío hizo. Eso es. 58. Vamos a mirar el 13, perdón. Listo, acá está. Si por causa del día de reposo apartas tu pie para no hacer lo que te plazca en mi día santo, ve qué curioso es. Está hablándole a un pueblo que seguía la ley. Ellos adornaron la ley, hicieron una cantidad de cosas. Y hoy también puede estar hablando a nosotros cuando nos dice, ustedes saben que el día de reposo es que aparten su pie para hacer lo que les plazca en mi día santo. Resulta que nosotros tenemos un día para el Señor, o resulta que tenemos una hora para el Señor, tenemos algo para el Señor,
Guillermo que ya puede hacerlo porque que se llama Guillermo, ¿no? Entonces, parece ser que muchos de nosotros cogemos este día, le decimos que es santo, adoramos al Señor, pero lo hacemos como queremos. El Señor ocupará el primer lugar siempre un domingo, lo que sea, un sábado, un lunes, un martes, donde ustedes tengan que ir a recibir palabra del Señor, siempre recibirá el primer lugar cuando no tenemos nada más que hacer. Pero es no más que se ponga algo por hacer y verá que es el primer lugar, lo único que decimos, Dios entenderá, me voy a lo que tengo que hacer. Hacemos el día de reposo, o hacemos lo que nosotros queremos en el día de reposo. El día del Señor es santo. Vuelve a repetir la palabra santo y santo solo Él. Y ahorita cuando miremos se darán cuenta por qué lo llama santo. Y llamas al día de reposo delicia, al día santo del Señor, honorable, y lo honras, no siguiendo tus caminos, ni buscando tu placer, ni hablando de tus propios asuntos. Yo no sé si esto tenga que durar 24 horas, que es lo que dura un día. Pero nosotros sí debemos de entender y saber y apartar todas las cosas que hacemos cuando nosotros venimos a recibir la palabra del Señor. Tenemos que mirar en Él. Hay otra cosa aquí, en el 14 dice, entonces te deleitarás, si hago eso, entonces te deleitarás en el Señor, y yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra, y te alimentaré con la heredad de tu padre Jacob, porque la boca del Señor ha hablado. Es que nosotros queremos hacer el día de reposo como a mí me parece, pero quiero que Dios me bendiga con
Era la instrucción clara. Bueno, sigue, y él le respondió: ¿qué hombre habrá de ustedes que tenga más una oveja y si ésta se le cae en un hoyo en el día de reposo no le echa mano y la saca? Esto es curioso porque el Señor tiene un tratamiento hacia ciertas cosas que a mí me asombra. Yo me quedo a pensar y digo: el Señor, miren, la ley decía, porque ¿quién fue el que le dio la ley? Dios, o sea, Él mismo, Jesús. El que les dio la ley les está diciendo algo a ellos. Les dice: ¿quién de ustedes, si se le cae allá la ovejita en el hoyo, no vaya a sacar? Él sabía que todos hacemos lo mismo. Ahora, ¿qué será una obra? Sería lo que nosotros nos tendríamos que preguntar. ¿Qué es una obra? ¿Qué es hacer una obra? Entonces nosotros entenderemos que hay obras de la ley de las que el Señor les estaba hablando, eran las obras de la ley que ellos hacían. Eso es. Las obras de la ley eran las indicaciones que ellos tenían que seguir para alcanzar algo. Pero cuando el Señor les está hablando aquí, les dice: cuando a alguien se le caiga allá algo o una cosa de esas, ustedes van y lo hacen. No están haciendo una obra de la ley por eso, porque las obras de la ley tenían una indicación clara y específica. Están haciendo una obra común y corriente que haría cualquiera. Eso fue lo que les quiso decir con el buen samaritano. En un día de reposo ven a alguien que lo apuñalan ahí y entonces hoy uno hoy en día de reposo no lo ayudamos, seguimos. De eso que estaban dando indicaciones ellos. Entonces, el Señor cuando mira, no le oiga, es que estoy más loco que una cabra. 11. El 11, listo. Eso está listo. Y él le respondió: listo, el 12. Pues cuanto más vale un hombre que una oveja, por tanto es lícito hacer. Y esa es la palabra. Bien. Por tanto es lícito hacer bien en el día de reposo. Bien. Me encanta eso. En el día de reposo. Ahora, tendríamos que analizar nosotros si la palabra bien significa obra. Vamos a entender. Entonces Jesús dijo al hombre: tiende tu mano, y él la extendió y le fue restaurada, sana como la obra. ¿Sabe que hacer el bien no es ninguna obra? Porque si fuera así, entonces Jesús estaría haciendo infracción de la ley que él no había entregado. Y él dice: yo no vine a abolir la ley, sino a cumplirla. Algo que hizo por nosotros. Él cumplió toda la ley, que nos era imposible hacer a nosotros. Sé que muchos todavía se quieren. No, le fue imposible, yo a veces me pongo a pensar eso. Le fue imposible a un judío cumplir la ley, y eso que el judío era como más religioso, más entregado a las cosas. Y les quedó, perdonen la expresión, les quedó grande.
y tiene algún tipo de enfermedad, y si uno le dice, ¿por qué no te llevo al médico? No, déjeme así que se me acaba el negocio. Hay gente que se la pasa simulando enfermedades para que los demás le tengan lástima. Hay gente que se la pasa diciendo que solamente su vida ha sido dolor y sufrimiento. A ver quién se compadece de ellos. Por eso la pregunta del Señor a este hombre es: ¿quieres ser sano? Las prácticas de muchas de las iglesias hoy es tratar de ir a sanar a alguien sin preguntarle si lo quiere ser. Es que tiene un espíritu de no sé qué, es lo único que saben decir. Y le vamos a ir a sacar el espíritu de no sé qué. Pero nunca le dicen a la persona: ¿usted quiere ser sano? No, se van allá a danzar triste a hacer eso. Y algo que nosotros debemos entender es que
Ya es 60. Dice el versículo 27, acá está. También le dijo, el sábado, y aquí aparece por primera vez la palabra sábado en la escritura. También le dijo, el sábado por causa del hombre es hecho, no el hombre por causa del sábado. Otra versión. Esa es otra versión. Esa es otra versión. Aquí va a tomar también. Dice, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre. ¿Qué entendemos nosotros cuando el Señor le está diciendo que el día de reposo fue hecho por causa del hombre?
Pablo está dando a la iglesia de Colosa. Dice, porque quiero que sepáis que gran lucha tengo por vosotros y por los que están en la odisea y por todos los que me han visto en persona, para que sean alentados sus corazones y unidos en amor, alcancen todas las riquezas que proceden de la plena seguridad y comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo. ¿Cuáles son las riquezas? Esto, el misterio, no son las riquezas que a nosotros nos parecen. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Esto lo
muchas de las cosas que nos enseñan a hacer resultan más fáciles que vivir en el reposo de Cristo. Yo pienso que es más fácil, a ver Señor, 15 días de ayuno para tal cosa, que 15 días estar arrodillados en la presencia de Él. Ya no sé que nosotros somos tan curiosos. El Señor dice que viene en el secreto, que cuando nosotros venimos al secreto de Él, que nosotros estamos bien. ¿Y por qué entonces le damos tan poco al secreto y sí mucho a las otras prácticas? Tal vez porque muchos de nosotros todavía queremos ser así reconocidos, que nos digan. Y a veces olvidamos las palabras del Señor, porque el Señor dijo que todo el que se humille en los secretos no va. ¿En dónde? Allá en los secretos con Él. Dice en público. Entonces, ¿por qué no buscamos el secreto? Porque a veces parecemos los fariseos, estoy ayudando para que todo el mundo me mire. Pues no voy al secreto del Señor. Aquí estos dos chicos que hacen de la alabanza, que esa es una parte de lo más profundo que hay en las cosas del Señor. Debemos de entender esa parte. Si no vas al secreto, puedes saber de algo que hablamos los dos. Puedo saber mucho de muchas cosas yo aquí. Pero si yo no estoy ahí y no estoy reposando en Dios, entonces me puedo estar viendo, tratando de agradar a cada uno de los que están acá. Un día de estos, ¿cuál quiere? Haciéndose en las fiestas, ¿cuál le tocó? No, porque aquí yo sé que hay chicos entendidos que saben que esto es para el Señor, no para nosotros. Pero es bueno estar en el reposo, no cumpliendo obras, sino en el reposo de Él, en la comunión con Él. Esto del día de reposo simplemente lo hice con la finalidad de que reposemos en el Señor. Tenemos dificultades, lo que ustedes digan, y yo lo sé, y díganmelo a mí que si yo no lo sé. Las luchas que yo tengo son tremendas, pero he aprendido a entender y a saber que reposo en Él, y que Él es el único que me da la victoria en Él. Vamos a hacer una corta oración y vamos a tomar tinto, que yo tengo ganas de tinto. Tomar de tinto. Padre, le damos gracias por el poderoso nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Gracias por la presencia de tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos muestras a través de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque hoy logramos entender que el reposo está en ti, amado Señor Jesucristo. Que muchos de nosotros